Bienvenidos al mundo literario. Hoy en nuestro espacio, tema libre. Bueno, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las páginas de La sombra del viento. La novela de Carlos Chafón, Ah, sí. más que un simple bestseller. Ah, Esta novela es la primera pieza de una saga de 4 libros que nos sumerge en la atmósfera cautivadora. de la Barcelona de posguerra. Exacto, y déjame decirte que esta Barcelona no es solo el escenario, es un personaje en sí misma. Un personaje lleno de secretos, donde las cicatrices de la guerra civil y la sombra del régimen franquista se entrelazan con las vidas de nuestros protagonistas. Es increíble cómo Zafón logra convertir la ciudad en un laberinto de misterio, ¿verdad? Sí, Calles estrechas, edificios antiguos, susurros del pasado. Todo contribuye a esa sensación de que algo se esconde bajo la superficie. precisamente. Y uno de los lugares más emblemáticos de esta Barcelona secreta es el cementerio de los libros olvidados. Claro. ¿Te imaginas un lugar así? Un santuario donde las historias olvidadas encuentran refugio, donde cada libro tiene una segunda oportunidad de ser descubierto. Es un concepto fascinante. Y es ahí donde nuestro protagonista, el joven Daniel Sempere, se topa con La sombra del viento, una novela que lo cautiva por completo y lo lleva a una búsqueda incansable por la verdad sobre su autor, Julián Carax. Y fíjate, esta búsqueda no es solo por desentrañar la vida de Carax, sino también por comprender el poder de las historias. Daniel, que ha perdido a su madre, y busca consuelo en los libros, se ve reflejado en la figura de este autor enigmático, casi como si sus destinos estuvieran entrelazados. Hablando de Carax, me intriga la forma en que Zafón lo presenta. Es un personaje rodeado de misterio, un fantasma literario que parece habitar en los márgenes de la historia. ¿Qué opinas de la construcción de este personaje, tan presente y ausente a la vez? Es una genialidad narrativa. Carax, a pesar de ser el motor de la trama, permanece en las sombras, lo que lo convierte en un enigma irresistible, para Daniel y para nosotros los lectores. Su pasado, sus amores, sus miedos. Todo se va revelando poco a poco a través de las pesquisas de Daniel. Y hablando de amores, no podemos dejar de mencionar las historias que se entrelazan con la trama principal. Daniel en su viaje experimenta el amor, la desilusión y el dolor. Su infatuación por Clara Barceló, la sobrina ciega de un librero amigo de su padre, es un claro ejemplo. ¿Cómo crees que esta historia de amor imposible contribuye al desarrollo de Daniel? Es un punto crucial, porque representa la primera experiencia de Daniel, con el desamor Con la pérdida. y con la imposibilidad de alcanzar un ideal. Clara, que también ha sido cautivada por la obra de Carax, representa la belleza, la fragilidad y un amor que se escapa de las manos de Daniel. Y esta experiencia lo marca profundamente, ¿no crees? Lo empuja hacia la búsqueda de respuestas en la vida de Carax, como si intentara comprender el dolor a través de la historia del autor. Exacto. Daniel se refugia en la investigación de Carax para sobrellevar su propia desilusión, y en ese proceso se va topando con personajes que serán fundamentales en su camino. Personajes como Fermín Romero de Torres, un hombre con un pasado misterioso, que se convierte en su mentor y amigo, aportando humor y sabiduría a la trama. ¿Qué te parece la relación entre Daniel y Fermín? A mí me parece una de las más conmovedoras de la novela. Totalmente. Fermín, con su ingenio y su lealtad inquebrantable, representa una figura paterna para Daniel. Su experiencia como ex espía le da una perspectiva única, una capacidad para ver lo que otros no ven. Es como si Fermín fuera una especie de detective literario, ¿no te parece? Totalmente. Siempre atento a las pistas, descifrando los enigmas que rodean a Carax. Y no solo eso, también aporta una dosis de humor y calidez a la historia. Sin duda, es un contrapunto perfecto a la atmósfera de misterio y oscuridad que envuelve la novela. Pero como bien mencionas, hay otro personaje femenino fundamental, Nuria Montfort. Cierto. Nuri es esa mujer enigmática, que guarda las claves del pasado de Carax. Una figura compleja, Llena de secretos y con una conexión profunda con el autor. Su historia, que se revela a través de una carta póstuma, nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre Carax. Nuria, hija del guardián del cementerio de los libros olvidados, conoció a Carax en París, y su relato nos muestra una faceta del autor que Daniel desconocía por completo. Es como si Zafón nos estuviera diciendo que la verdad nunca es absoluta, que siempre hay diferentes versiones de una misma historia. Y hablando de versiones, no podemos olvidar al inspector Jumero, el antagonista de la novela. Un personaje siniestro que persigue a Carax y a todos aquellos que se acercan a su verdad. ¿Qué representa Fumeo dentro de la trama? Fumero representa la oscuridad, la represión del régimen, un pasado que se niega a ser olvidado. Es la encarnación del miedo y la censura, que intenta silenciar la voz de Carax y de todos aquellos que desafían el orden establecido. Su presencia agrega una capa de suspensa a la historia, ¿no te parece? ¿Sí? Como si la sombra de la dictadura se extendiera sobre los personajes, amenazando con destruirlos. Y en medio de todo esto, Daniel intenta desentrañar la verdad,
arriesgando su propia vida en el proceso. Es un viaje peligroso, sin duda. Daniel se adentra en un laberinto de secretos, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y a través de su búsqueda, no solo descubre la verdad sobre Carax, sino también sobre sí mismo, sobre su propia identidad y su lugar en el mundo. Es un proceso de autodescubrimiento que lo lleva a comprender el poder de las palabras, la importancia de la memoria y la necesidad de luchar por la verdad, incluso cuando el precio a pagar es alto. Precisamente. Y es en este punto donde creo que debemos detenernos por ahora. Hemos recorrido la superficie de esta fascinante novela, pero aún quedan muchas capas por explorar. Tienes razón. En la siguiente parte de nuestro viaje, nos adentraremos en la complejidad de los personajes y los temas que Safón aborda con maestría. No te lo pierdas. Retomando nuestro viaje a través de la sombra del viento, creo que es importante destacar cómo Safón utiliza la estructura de un libro dentro de otro libro para reflexionar sobre la naturaleza misma de la narrativa. Es cierto, es estructura de capas, de historias que se reflejan unas en otras. Es fundamental en la novela. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo funciona este mecanismo narrativo? Me intriga cómo conecta con la búsqueda de identidad de Daniel. Claro que sí. Por un lado tenemos la historia de Daniel, que se ve absorbido por la trama de La sombra del viento, la novela que encuentra en el cementerio de los libros olvidados. Y a medida que se adentra en la vida de Julián Carax, descubre que la ficción y la realidad se entrelazan de formas inesperadas. Es como si las historias tuvieran el poder de modelar nuestras vidas, ¿no crees? ¿Dice? Daniel se identifica con Carax. Busca respuestas en su obra, casi como si la novela le estuviera ofreciendo un mapa para comprender su propio camino. Exactamente. Y al mismo tiempo, la propia vida de Carax se convierte en una novela dentro de la novela. Sus amores, sus tragedias, sus secretos, todo se va revelando a través de las investigaciones de Daniel, como si estuviéramos leyendo una historia dentro de otra. Y no solo eso, también tenemos el testimonio de Nuria Montfort, que nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre Carax, poniendo en tela de juicio la versión que Daniel había construido a partir de la novela. Justamente, la carta de Nuria nos recuerda que la verdad es poliédrica, que cada historia tiene múltiples caras, y al final Daniel debe confrontar estas diferentes versiones, estas piezas fragmentadas, para construir su propia interpretación de la verdad. Y en ese proceso también debe lidiar con la influencia del pasado, ¿no? Hola. La sombra de la guerra civil, la represión del franquismo, todo eso pesa sobre los personajes, marcando sus destinos. Sin duda. El pasado no solo se manifiesta en el contexto histórico, sino también en los secretos familiares, en las heridas que se transmiten de generación en generación. Como la historia de Fermín, por ejemplo, que nos revela las consecuencias de la guerra. La tortura, la pérdida de la inocencia. Exacto. Fermín, a pesar de su humor y su aparente despreocupación, carga con el peso de un pasado traumático. Y es a través de su amistad con Daniel que encuentra una forma de redención, de sanar esas heridas. Y hablando de Fermín, ¿no te parece que su relación con Daniel va más allá de la simple amistad? Oh, sí. Es un vínculo profundo, casi paternal, donde Fermín se convierte en guía, protector y consejero. Totalmente. Fermín es el mentor que Daniel necesita en ese momento crucial de su vida. Le enseña a navegar por el laberinto de la Barcelona secreta, a descifrar las claves del pasado y a enfrentar sus propios demonios. Y también le muestra la importancia de la lealtad, Ya, de la amistad verdadera, que puede superar cualquier obstáculo. claro. La amistad entre Daniel y Fermín es un faro de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar apoyo y consuelo en aquellos que nos quieren. Y hablando de relaciones significativas, no podemos dejar de mencionar a Bea, la amiga de la infancia de Daniel, que se convierte en un pilar fundamental en su vida. Ella representa la estabilidad, el amor incondicional, la familia que Daniel necesita para reconstruirse. Su presencia es esencial para que Daniel pueda superar la desilusión amorosa, la pérdida y la incertidumbre que lo atormentan. Es una relación que evoluciona a lo largo de la novela, pasando de la amistad a un amor maduro, basado en la confianza y el respeto mutuo. Exacto. Bea es el contrapunto perfecto a la figura idealizada de Clara. Representa un amor real tangible, que se construye a través del tiempo y las experiencias compartidas. Y a través de estas relaciones, Daniel va comprendiendo la complejidad del amor, sus diferentes formas y sus consecuencias. Es un aprendizaje vital, sin duda. Daniel descubre que el amor no es solo pasión y romanticismo, sino también compromiso y sacrificio, y la capacidad de aceptar al otro tal como es. Y en este proceso de aprendizaje, Daniel también se enfrenta a la pérdida, al dolor, a la crueldad del mundo, la muerte de su padre, la traición de aquellos en quienes confiaba. Son experiencias que lo marcan profundamente. Sin duda, son pruebas que ponen a prueba su fortaleza, su capacidad de resiliencia, pero al mismo tiempo son experiencias que lo obligan a madurar, a tomar decisiones difíciles
y asumir las consecuencias de sus actos. Es un proceso doloroso, pero necesario para que Daniel pueda encontrar su propio camino, su propia voz, en un mundo que a menudo parece silenciar. Aquellos que se atreven a cuestionar el orden establecido. Precisamente. Daniel, a través de su búsqueda, no solo descubre la verdad sobre Carax, sino que también se descubre a sí mismo. Se convierte en un defensor de la libertad, de la memoria, del poder de las historias para desafiar la oscuridad. Y en este punto creo que es importante destacar el papel del cementerio de los libros olvidados, como símbolo de resistencia, de preservación de la memoria. Totalmente. El cementerio es un refugio para las historias que han sido silenciadas, un lugar donde la memoria colectiva se mantiene viva, a pesar del paso del tiempo. Y los intentos por borrarla. Es como si Safón nos estuviera diciendo que las historias tienen el poder de desafiar la muerte, de trascender el olvido, que incluso los libros que nadie lee, que parecen haber caído en el abismo del tiempo, conservan un eco, una vibración que espera ser despertada. Es una metáfora poderosa sin duda, y en ese sentido Daniel se convierte en un guardián de la memoria, un heredero de ese legado literario que se niega a desaparecer. Y a través de su lucha nos recuerda la importancia de preservar las historias, de dar voz a aquellos que han sido silenciados, de luchar contra el olvido para construir un futuro mejor. Exacto. Y creo que en la próxima parte de nuestro análisis podemos profundizar en este aspecto, en cómo La sombra del viento se convierte en un canto a la esperanza, a la resistencia y al poder redentor de la literatura. Me parece una excelente idea. Nos vemos en la parte final de nuestro viaje, donde desvelaremos los secretos que aún se esconden entre las páginas. De esta obra maestra de la literatura contemporánea, retomamos nuestro viaje por La sombra del viento, adentrándonos en la última parte. De esta fascinante historia, hablamos del cementerio de los libros olvidados, como un símbolo de resistencia. Y creo que es importante profundizar en cómo Safón utiliza este espacio para hablarnos del poder de la literatura. Es un punto crucial. El cementerio no es solo un lugar físico, es una metáfora de la memoria colectiva, un espacio donde las historias que han sido olvidadas, censuradas o relegadas al silencio pueden encontrar refugio y una nueva oportunidad de ser descubiertas. Y es precisamente ahí donde Daniel encuentra su propósito, ¿no? Sí. Se convierte en un guardián de esas historias, un defensor del poder de la literatura, para desafiar la oscuridad y mantener viva la memoria. Exacto. Daniel, a través de su búsqueda de la verdad sobre Julián Carax, comprende que las historias tienen la capacidad de trascender el tiempo, de conectar generaciones y de ofrecer consuelo y esperanza en los momentos más difíciles. Y hablando de Carax, me parece fascinante cómo Safón lo convierte en un símbolo del artista perseguido, del creador cuya voz intenta ser silenciada por las fuerzas del poder. Sin duda. Carax, con su pasado tormentoso y sus amores imposibles, representa la fragilidad del artista, la vulnerabilidad de aquel que se atreve a desafiar las normas y a expresar su verdad a través de la creación. Y su destino trágico, su desaparición en las sombras, nos habla de los peligros de la censura, de cómo los regímenes autoritarios buscan controlar el pensamiento y la expresión. Es una advertencia, una llamada de atención sobre la importancia de defender la libertad de expresión, de proteger a aquellos que se atrevan a levantar su voz contra la injusticia. Y en ese sentido, creo que es importante destacar el paralelismo entre la historia de Carax y el contexto histórico de la novela, la Barcelona de posguerra, con la sombra del franquismo cerniéndose sobre la ciudad. Es un reflejo de esa atmósfera de represión, de miedo a disidencia. Exactamente. Safán utiliza la historia de Carax como un microcosmos de lo que estaba sucediendo en España en aquella época. La persecución del artista, la quema de sus libros, el intento de borrar su memoria, son un reflejo de la censura y la violencia que se ejercía contra aquellos que se oponían al régimen. Y a pesar de todo, la literatura resiste, ¿no? Sí. El cementerio de los libros olvidados se convierte en un símbolo de esa resistencia, un espacio donde la memoria se preserva. Y las historias encuentran una segunda oportunidad. Es un mensaje de esperanza, una afirmación del poder de la palabra escrita para desafiar la oscuridad y mantener viva la llama de la libertad. Y Daniel, al final de su viaje, comprende que su misión es proteger ese legado, asegurar que las historias que han sido silenciadas puedan ser escuchadas por las futuras generaciones. Es un final conmovedor, ¿no? Llamado a la acción para que no olvidemos el poder de la literatura, su capacidad para transformar vidas y para construir un mundo mejor. Totalmente. El Sombra del Viento, más allá de ser una novela de misterio y de amor, es una celebración de la literatura, un homenaje a la magia de las historias y a su capacidad para conectar con nosotros a un nivel profundo. Y para terminar nuestro recorrido por esta fascinante obra, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué libro rescatarían ustedes del olvido? ¿Qué historia consideran que merece ser recordada para siempre? No duden en compartir sus respuestas en los comentarios y en seguir explorando el mundo literario junto a nosotros. Hasta la próxima.